Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a escudriñar el último el último capítulo del libro de los enviados, los Eshlihim, los apóstoles, su capítulo 28. Vamos a ver qué nos depara el Señor con estas enseñanzas hoy. El Shabbat pasado vimos el capítulo 26 y 27 y en su resumen podemos destacar lo siguiente. Se inició una audiencia de Shaul ante Agripa y Berenice. Pablo entonces le relata los eventos que lo han traído a esa audiencia directamente al rey Agripa, porque el rey Agripa, siendo que era judío supuestamente, pero en realidad es de descendencia idumea, es decir, descendencia de Saúl, pero conoce lo que es la Torá, conoce las tradiciones y conoce la halajá. Así que Shaul le dirige las palabras más que nada a él y a Berenice. Y trata, Pablo al final, de persuadir a Agripa a que venga a los pies de Mashiach, cosa que no se logra. Agripa entonces no encuentra de qué acusar a Shaul, por lo que Shaul sería entonces enviado a Roma. Shaul va a salir a Roma bajo custodio de Julio y con él viajan Luca y Aristarco. Es decir, toman un barco, de ese barco, un barco pequeño de carga, todos los barcos eran de carga, no había barco de pasajeros, y se detienen en Sidón. Y ahí Pablo es atendido por los amigos. Julio les permite que las amistades de Shaul, puede ser algunos talmidín de la congregación de ese lugar, van y le proveen de las necesidades que tenía Pablo para ese viaje. Luego continúan el viaje por toda la costa de Turquía hasta un lugar que se llama Mira, en un lugar o una provincia o una ciudad de Licia. Allí abordan un barco grande que sí iba hacia Roma y en el viaje se van a encontrar en medio de una catástrofe para los 276 hombres que iban a bordo. Pero Dios intervino y no murieron, aunque se perdió el barco en el que viajaban. Entonces hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo. Recordemos que llegaron hasta una isla y ahora vamos a iniciar en esa parte. Dice así, capítulo 28, verso 1 al 6. Cuando estuvimos a salvo en tierra, este es Lucas desarrollando el relato. Acuérdense que Lucas iba en el viaje y también Aristarco. Eran los únicos 3 creyentes en Mashiach que viajaban en ese barco. Entonces dice Lucas, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, si miran acá en el mapita, ellos creían que estaban en este sector ya llegando a África, que las corrientes se lo habían llevado hacia África, pero en realidad el barco estaba acá, cerca de este lugar, y ahí estaban cerca de esta isla que se llama Malta. Entonces ellos creyendo que estaban cerca de África y que se iban a chocar con los bancos de arena de este golfo, en realidad estaban llegando a esta isla llamada Malta, más cerca ya de lo que es Italia. Entonces cuando llegaron ahí y pudieron nadar hasta esta isla, los recibieron los isleños. Esta isla estaba poblada con gente de Grecia, o sea, había sido colonizada por algunos griegos y romanos. Así que estos isleños eran de una buena amabilidad, como dice Lucas, muestran amabilidad extraordinaria, y como ellos acababan de salir y hacía frío, acuérdense que están en invierno, hacía frío y había empezado a llover, encendieron una hoguera y nos dieron la bienvenida a todos, relata Lucas. Shaul había reunido un manojo de leña, o sea, Shaul se puso a ayudar a los isleños con la fogata y recoge leña. Y dice, y cuando la estaba echando al fuego, una serpiente venenosa salió de esa leña. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que la serpiente es un animal de sangre fría, estaba como congelada del frío entre la leña que Pablo o Shaul recoge. Él no se da cuenta que entre la leña iba eso que para él parecía leña y era una serpiente.
Y esta serpiente, cuando fue acercada al calor, despertó por el calor y le mordió en la mano a Shaul. Los isleños, conociendo el tipo de serpiente que era, una serpiente venenosa, vieron la criatura colgando de la mano de Shaul y se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un asesino. ¿Por qué? Porque al atacarle una serpiente, después que había salido de una tormenta como esa y había sobrevivido a la muerte en el mar, pues los isleños creían que ahora la muerte lo había perseguido hasta la isla y lo iba a tomar a través de esta serpiente. Y por eso dicen, debe ser un asesino. Y entonces escapó del mar, pero ahora la justicia no le ha permitido vivir. Era el pensamiento de los isleños. Pero Shaul tomó la serpiente, la arrancó de su mano y la tiró al fuego y no sufrió ningún daño él. De todas maneras, los isleños y todo el grupo que había salido salvo del barco se quedaron esperando que se hinchara la mano de Shaul o se hinchara su cuerpo y cayera muerto. Pero después de esperar mucho tiempo y ver que no le pasaba nada a Shaul, cambiaron de opinión. Ahora ya no era un asesino, ahora era un dios que había sobrevivido 2 veces a la muerte. Dice, cerca estaban las tierras del gobernador de la isla, de aquella isla de Malta. Tenía su gobernador romano y estaba las tierras cerca de donde estaban ellos acampando. Aquel gobernador romano se llamaba Publio. Y dice Lucas, nos recibió amablemente y nos hospedó durante 3 días. Sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y desentería. Y Shaul se acercó a él, oró, puso sus manos sobre él y lo sanó. Fíjense cómo una situación catastrófica lleva a la salvación de otros. Y dice, Shaul se acercó, oró, puso las manos y lo sanó. Después de esto, obviamente cuando se enteran de aquello, no solo que el hombre había sobrevivido a la muerte por medio del veneno de una serpiente, sino que sanaba, vinieron los demás que estaban en la isla, o sea, todos los que estaban en la isla que tenían enfermedades y Shaul los sanó. En realidad, Ruach HaKodesh los sana a través de Shaul. Entonces dice Lucas, nos colmaron de honores y cuando llegó el momento de zarpar, nos proporcionaron los suministros que necesitábamos. Después de 3 meses, es decir, se quedaron allí en las tierras de aquel gobernador, siendo proveídos por la comunidad después de lo que Shaul estaba haciendo, y 3 meses después es que encuentran un barco que se llamaba el Dioses Gemelo. Era un barco egipcio que iba hacia Roma, pero que había estado pasando el invierno en esa isla. ¿Por qué? Porque no se podía viajar en invierno tal cual Pablo se los había dicho antes de salir de Creta. Entonces allí este barco, después que ya el invierno amainó, empieza su travesía hacia Roma y ellos abordan ese barco. Un barco que se llamaba los hijos de gemelos de Zeus, por eso se llamaba dioses gemelos. ¿Cuáles eran los hijos de ese dios Zeus? Castor y Pollux, 2 dioses. Entonces esto no tiene nada que ver que sean una nave pactada para estos dioses, porque más que esos dioses es lo que hay en Shaul, es decir, en Ruach HaKodesh y en los demás, en Lucas y en la otra persona que los acompañaba, el de Tesalónica, Aristarco. Así que toman el barco, viajan y van a desembarcar en Siracusa. Siracusa es esta gran isla que está aquí, este puerto. Ellos estaban por aquí en Malta, que está a pocos kilómetros, y llegaron a esta gran isla de Siracusa. Ya estaban en territorio de Italia, de lo que era Italia ahora. Entonces, dice, allí nos quedamos en Siracusa 3 días. Desde allí llegamos a Regio, o sea que desde aquí, sigan la flecha, van a llegar hasta aquí, ya están en Italia, no han llegado a Roma, pero están ya cerca. Y ahí dice, se quedaron un día y se levantó un viento del sur, es decir, un viento que ayudaba al barco a viajar más rápido y llegaron a lo que dice la Biblia,
Puteoli. Puteoli es este lugar que está aquí ya acercándose a Roma. Allí encontramos hermanos, esto es interesante que nos lo diga el relato, encontramos hermanos, es decir, ya en Italia la Besorá había llegado. Acuérdense que Priscila y su esposo Aquiles habían salido de Roma y ya había, sin que Pablo hubiera tocado allí o alguno de los apóstoles hubiera estado allí, ya la Besorá estaba en Italia. ¿Por qué estaba en Italia? Porque acuérdense que en Shabbat, aquel gran Shabbat donde se derramó Ruach HaKodesh, habían gente de Roma que aceptó también ser parte de la Cajal de Machía y regresaron a Roma, solo que les faltaba ser más educado en la Besorá. Así que estando allí, dice que al segundo día encontraron estos hermanos y estos hermanos los invitaron a pasar una semana con ellos. Y después de eso continúan hacia Roma el viaje. Los hermanos que estaban allí habían oído hablar de nosotros y vinieron, es decir, el barco ahora pasa de este lugar que se llama Puteoli y de allí se va a otro puerto que se llama Tres Tabernas y el Foro de Apio o el Mercado del Apio. Y ahí en las Tres Tabernas fueron hermanos a recibirlo. Decía, habían más creyentes en Italia de lo que tal vez Pablo se imaginaba y llegaron a recibirlo. Cuando Shaul los vio, dio gracias a Dios y se animó. Es decir, no es que él estaba deprimido ni nada, es que él estaba cansado de tanto viaje en un barco que no tenía las comodidades para ser un barco de pasajeros, así que él estaba muy cansado. Pero al ver que la Besorá está en Italia, cerca de Roma, entonces esto lo animó. Y dice, y cuando llegamos a Roma, porque ya estando de aquí el barco saltó hacia el siguiente puerto y llegan a Roma. Entonces dice, cuando llegamos a Roma, el oficial permitió que Shaul se quedara solo, es decir, el que lo custodiaba, Julio, lo puso como un soldado y lo dejó en alguna casa que estuviera cuidado y solo, es decir, no lo puso con otros prisioneros. Después de 3 días de estar allí, Shaul convocó una reunión de los líderes judíos locales. Es decir, ahora Shaul, como era su costumbre de ir a la sinagoga, no podía ir a una sinagoga, pero envió emisarios para que vinieran a la casa donde él estaba, porque él era un prisionero, aunque estaba en una casa, era un prisionero o tenía casa por cárcel. Así que llegaron los judíos, él está invitando a los líderes de el judaísmo en Roma y a aquellos que también creían en la Besorá. Y les dijo, hermanos, aunque no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fíjense cómo empieza Shaul a hablar. ¿Y por qué empieza a hablar de esta manera? Porque él estaba preocupado de que al verlo como un prisionero, los líderes de allí no lo aceptaran porque había hecho algo que iba en contra o de la ley romana o de la ley judía. Por tanto, él arranca diciendo su explicación de que él no ha hecho nada contra la halajá. Dice, fui hecho prisionero en Jerusalén y entregado a los romanos, aunque no he hecho nada contra el templo, contra las tradiciones, contra la halajá, ni tampoco contra Roma. Dice, me examinaron y estaban dispuestos a liberarme, porque no había hecho nada que justificara una sentencia de muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, es decir, cuando los judíos de Judea, no todos los judíos, porque el problema aquí es que cuando alguien enseña sobre esto, enseña que aquí está el cristianismo y el judaísmo. Aquí no hay cristianismo ni judaísmo. Aquí hay Torá y Besorá. Lo que estamos viendo aquí es que hay judíos hablándole a judíos, no a cristianos. Entonces dice, porque nada hice que justificara una sentencia de muerte.
Pero cuando los judeanos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aunque no tenía ningún cargo en contra de mi pueblo. Decía, apelé, aunque no hubiera acusación. ¿Por qué? Porque lo querían matar de todas maneras. Y dice, por eso he pedido veros y hablar con vosotros, porque es, y miren lo que va a decir, porque es por la esperanza de Israel que tengo estas cadenas en mi alrededor. Entonces, lo que él está diciendo, yo soy prisionero, no por la halajá, no por haber faltado a la Torá, no por haber faltado a Roma, sino porque estoy proclamando la esperanza de Israel. Entonces, cuando él les dijo eso, todos estos judíos deberían de haber entendido qué era la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es la resurrección. Y cuando él dice, estoy preso por la esperanza de Israel, la esperanza de Israel es Yeshua, que es el único que resucitó y el mismo Dios que está mostrando que la resurrección es la esperanza. Entonces los judíos se creían que ellos eran los salvos, pero no habían visto que la salvación se mostrara en carne y por eso él dice, yo soy testigo de la esperanza de Israel, estoy preso por la esperanza de Israel. ¿Y cuál es la esperanza? La resurrección. Y les debe haber recordado Jeremías 17:13, que dice, la esperanza de Israel, Adonai, es decir, Adonai es la esperanza de Israel. Todos los que te abandonen, escuche, todos los que te abandonen, ¿que abandonan qué? Todos los que abandonan la resurrección serán avergonzados. Los que te dejen, ¿a quién? A la resurrección, a Mashiach. Todos los que te abandonen quedarán inscritos, no en el libro de la vida, en el polvo. Es decir, no serán levantados para juicio y vueltos al polvo. Dice, ¿por qué van a quedar inscritos en el polvo? Porque han abandonado a la resurrección. ¿Cuál es la resurrección? Mashiach, la fuente de agua viva. Entonces, al decirle esto, está sustentando su defensa o poniéndose por delante, mejor dicho, de lo que puedan pensar los judíos de Roma. Pablo toma en cuenta que estos judíos a los que está hablándole son muy diferentes a los judíos de Judea. Los judíos de Jerusalén, es decir, de Judea, son celosos de su religión, celosos de su ley del halajá, y son celosos y defienden a sus líderes y a sus templos, es decir, caen en la idolatría de los líderes de hombres y de el templo, que ya no es más que una casa de ladrones, como decía Yeshua. Entonces, aquí ya nos muestra la palabra que Shaul ahora el Señor lo ha llevado, Ruach HaKodesh lo ha llevado a encontrarse con otro tipo de judío, un judío de Roma. ¿Y cómo era el judío de Roma? Y esto lo vamos a ver para que entendamos lo que nos trata de enseñar el libro de Romanos. Los judíos de Roma tenían un estilo diferente totalmente de la vida de los que vivían en Jerusalén. El estilo de vida del judío romano era tolerante a las tradiciones romanas. O sea, si había la fiesta de la Saturnalia, que después terminó siendo las Navidades, ellos pues algunos de ellos aceptaban, toleraban y hasta podían participar, como vamos a ver cuando leamos escudriñemos el libro de Romanos, participaban de estas cosas. Ellos tenían un gran deseo de coexistir pacíficamente con los romanos, aunque eso comprometiera sus creencias judaicas. Podían estar con la creencia judaica, pero participar en las festividades paganas de los dioses romanos. Los judíos romanos aceptaban y apoyaban el gobierno político romano y el estilo de vida helenístico, es decir, ropa, comida, cómo vivir en esa cultura romana. Estaban estos judíos viviendo en la crema innata de la idolatría, de las bajezas morales. Ahí estaban ese tipo de judaísmo. Entonces podemos entender por qué el Ruach HaKodesh le dijo a Pablo, tienes que ir a Roma, porque tenía que hablarle a este pueblo
que está en Roma. Los judíos de Roma estaban un poco preocupados porque al ver que Shaul llegó encadenado, ellos pensaban, este judío me va a representar un problema aquí en Roma. Nosotros estamos tranquilos aquí, vivimos cómodos con los romanos y ahora nos traen un judío que viene encadenado, con lo cual debe ser alguien muy peligroso, debe ser un fomentador de la rebelión. Ellos habían oído hablar del camino, es decir, de la Cajal de Machía, y conocían acerca de la injerción de los gentiles en el reino de Dios. Shaul era un vocero de un nuevo judaísmo revolucionario y ahora aparece en Roma como prisionero. Eso destacaba una alarma dentro de aquel judaísmo complaciente con Roma. Los judíos romanos no tenían deseo de asociarse con él, porque él podría causar un daño a su estilo de vida cómodo e inclusivo en la sociedad romana. Así que con todo esto volvemos de nuevo al capítulo 28, verso 21 al 22, que dice, le dijeron, los romanos ahora van a responder a Shaul y le dicen, no hemos recibido ninguna carta de Yehudá. Es decir, le están diciendo a Shaul, ok, ya nos dijiste que tú no tienes problema, pero los judíos romanos responden entonces ahora a Shaul, que estaba explicándoles el por qué él estaba con cadenas y por qué estaba como un prisionero en Roma. Y le dicen, no hemos recibido ninguna carta de Judá sobre ti. Es decir, el Sanedrín no ha mandado ninguna comunicación oficial a los judíos del mundo, específicamente a los romanos, sobre la Cajal de Mashiach, menos de Saúl. Y dice, ninguno de los hermanos que ha venido de allí, es decir, que ha venido desde Judea, desde Jerusalén, no ha informado o dicho nada malo sobre ti. Pero creemos que sería apropiado escuchar sus opiniones de usted mismo. Es decir, queremos escucharte cuáles son tus argumentos. Es decir, estos judíos estaban más, digamos, más abiertos a todas las cosas, a escuchar todo tipo de conversaciones acerca de teología o de política o de lo que fuera. En este caso veían a Shaul como un nuevo promotor de un nuevo judaísmo. Así que ellos querían escuchar. Dice, por todo lo que sabemos sobre esta secta, porque todo lo que sabemos sobre esta secta, que nos cuenta toda la gente en todas partes, es que hablan en contra de ella. Entonces le está diciendo, lo que hemos escuchado es que ese judaísmo nuevo del camino es malo, explícanos. Y eso es lo que Pablo entonces quiere entrar a explicar. Pero Pablo, en ese momento aparentemente no había suficiente tiempo ni la cantidad de gente que él quería que lo escuchara, así que va a concertar una cita a la cual sí vino un gran número de personas, un gran número de judíos llegaron y dice, desde la mañana hasta la tarde les explicó el asunto, dándoles un testimonio completo sobre el reino de Dios y haciendo uso tanto de la Torá de Moshe como de los profetas para persuadirlos acerca de Yeshua. Observen que Shaul había convocado una nueva cita donde vinieron muchísimos y no habló de él, no habló del camino, habló de Torá y de profecía, es decir, habló de todo lo que es la Torá para explicar por qué Mashiach era Yeshua era el Mashiach que todos esperaban y que él era la esperanza de Israel. Entonces algunos, dice, se quedaron convencidos de lo que dijo, mientras que otros se negaron a creer. Así que otra vez Shaul estaba frente a un pueblo que por un lado unos lo aceptaban y por otro lado otros no lo aceptaban. Entonces se fueron en desacuerdo entre ellos. Surge desacuerdo el grupo que aceptaba lo que Mashiach estaba en la Torá y en los profetas y que era Yeshua, y otros que no. Dice, se fueron en desacuerdo entre ellos después de que Shaul hubo hecho una declaración final. Lo que está diciendo la palabra es que Shaul, después que le explica esto y ve todo el desacuerdo que hay, se detiene y les va a hacer una especie
de advertencia profética que ya estaba en los profetas. Y les va a citar a Isaías 6, del 9 al 10. Y esta misma cita de Isaías 6, 9 al 10 la había hecho ya Jehoshua en Jerusalén a los fariseos. Ahora el que el Señor estaba enviando, el que el Ruach HaKodesh estaba enviando, era a Shaul a hacer exactamente la misma cita. Entonces el Ruach HaKodesh le dice, inicia Shaul diciendo, Ruach HaKodesh habló bien al decir a vuestros padres por medio del profeta Yeshayahu, escuche lo que está diciendo, fue Ruach HaKodesh el que le dijo a Isaías que dijera estas palabras. Y las palabras fueron, en aquel tiempo de Isaías, luego Mashiach en Jerusalén y ahora Shaul en Roma. Está diciendo Yeshayahu palabras de Ruach HaKodesh. Ve a este pueblo y dile, a la hora de escuchar han estado escuchando y no han entendido. A la hora de ver han visto y no han conocido. El corazón, es decir, la mente de este pueblo se ha engrosado, sus oídos se han hecho pesados y sus ojos se han enceguecido. A menos que vean con sus ojos y escuchen con sus oídos y su mente entienda y regresen, es decir, hagan techubá, no habrá sanidad para ellos. ¿Qué está diciendo Shaul? Shaul está referenciando a Isaías. Isaías le estaba hablando en su tiempo al pueblo de Judá y después Yeshua se lo vuelve a repetir al pueblo de Judá en Jerusalén y ahora Shaul se lo está repitiendo a los judíos de Roma. ¿Qué les está diciendo? Que ellos, aunque han estado escuchando a los líderes hablar alajá, no han entendido, no han podido seguir el camino que establece la Torá, no la alajá. Se han embotado, es decir, su mente se ha llenado de palabra de hombre y no han podido hacer teshuvá. Sus ojos se han enceguecido en lo que le ha enseñado el hombre, no lo que enseña la palabra. Por tanto, les dice, tienen que ver con sus ojos, no con los ojos de los líderes. Tienen que escuchar con sus oídos, no con los oídos de los líderes que le enseñan mentiras. Y si no hacen eso, no van a poder regresar y el Señor no los va a poder injertar en el reino de Él. La negativa a arrepentirse es lo que bloqueaba el acceso a la vida eterna. Es lo que estaba diciendo Shaul. Si ustedes no se arrepienten de seguir hombre, no van a tener vida eterna. Pero si un judío se arrepiente, tiene también que aceptar que Yeshua se sacrificó en el madero para que alcanzaran la esperanza de Israel, la resurrección. Es decir, que ahora la situación para el judío al cual estaba hablando Shaul era una situación de dejar de seguir hombre y aceptar que Yehoshua era el Mashiach. Era una cosa un tanto complicada. Unos lo aceptaron, otros no lo aceptaron. Y le dice, por tanto sepan que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos escucharán. Entonces aquí hay un agregado, porque no están algunos manuscritos antiguos, que dice, después de decir esto, los judíos se fueron discutiendo vehemente entre ellos. Eso no está en los manuscritos antiguos, pero no hace daño. Lo que estamos viendo acá, y este pasaje es importante porque muchas congregaciones enseñan que aquí se rompió el judaísmo y el cristianismo. Porque cuando dice Shaul, no me aceptan los judíos, me voy a los gentiles, es la teología del reemplazo, que Dios está reemplazando al pueblo judío con el pueblo goyín, es decir, con el pueblo gentil. Eso no es lo que dice este verso. Este verso lo que está diciendo es que ahora que estos, acuérdense que hay dos grupos, uno que sí acepta y otro que no. El que no acepta no importa porque se va a quedar por fuera, como lo dice Isaías, pero ahora también los goyín tienen, o los gentiles, tienen el derecho a la salvación.
¿De dónde viene esto? Esto viene de la promesa que se le hizo a Abraham, que dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto lo voy a aclarar un poquito, porque si usted dice bendice, es que como que le dijeran a la familia de la tierra que te vaya bien o que seas prosperado. No, bendecir no es eso. En el hebreo, el sentido de bendecir es injertar, hacer que algo venga hacia Dios, sea injertado. Entonces podíamos trasladar estas palabras de Génesis 2:3 a lo siguiente. Dios le dice a Abraham, y por eso los gentiles tenemos la gran oportunidad y la gran bendición, la injerción. Dice, en vez de decir bendeciré a los que te bendigan, debe decirse o deben entenderse, injertaré a los que te acepten la injerción. Es decir, que Abraham iba a ser el medio de injerción. Lo que estaba haciendo Shaul ahora era decirle, bueno, la injerción al reino está a través de Machía. Ustedes la pueden aceptar, pero si no, los gentiles también la pueden aceptar. ¿Por qué? Porque es para cualquiera de las familias de la tierra. Entonces dice, injertaré a los que te acepten la injerción, Abraham, y al que te desarraigue, es decir, al que te maldiga, dicen acá, pero la palabra maldecir tampoco es como decir malas palabras, no. La palabra maldecir en hebreo lo que está diciendo es te cortaré, te arrancaré, te desarraigaré. Entonces lo que está diciendo, al que te desarraiga, al que no acepte la injerción, yo lo desarraigaré, dice el Señor. Y en ti, a través de Abraham y la descendencia de Abraham que vendrá, serán injertadas en el reino de Dios cualquiera, y dice cualquiera, no todas. Ese es otro detalle, no todas las familias de la tierra, cualquiera de las familias de la Adamá. Entonces allí Shaul permaneció 2 años enteros en un lugar que él alquiló para sí mismo y seguía recibiendo a todos los que venían a verle. Observe que Shaul estaba en libertad. O sea, ningún prisionero le dan esa oportunidad de recibir gente, de estar haciendo reuniones en su casa. Pues Shaul lo hacía. ¿Por qué? Porque lo que lo envió ahí no fue el romano, el que lo envió ahí fue Ruach HaKodesh. Y seguía recibiendo a todos los que venían a verle y abiertamente y sin obstáculos proclamaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Yeshua el Mesías. Ahí termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora quiero mostrarles el resumen de este libro. Acuérdense que vimos un capítulo 1 donde vino la promesa del derramamiento de Ruach HaKodesh en Jerusalén durante la fiesta de Shavuot. Allí se va a iniciar espiritualmente la separación del trigo y la cizaña. Después vimos en ese mismo capítulo el mandamiento que da Yehoshua a los discípulos de que sean un medio de injerción en el reino para cualquiera de las familias de la tierra. Eso es lo que está mostrando el capítulo 1. Y la tercera cosa que vimos en el capítulo 1 es la promesa que hace Mashiach de que él retornaría. Volveré a vosotros tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ese capítulo 1 del libro de Hechos nos habla de 2 promesas, la del derramamiento de Ruach HaKodesh y la del retorno, y un mandamiento, el que ya se había establecido con Abraham. Ustedes tienen que ser medio de injerción al reino de Dios para cualquiera de las familias de la tierra. Vimos entonces el capítulo 2 que hubo un derramamiento, la promesa que hizo Yehoshua se cumple en el capítulo 2, viene el derramamiento de Ruach HaKodesh, primero en los Talmidim, en los 120, y después a judíos y gentiles que llegaron a la fiesta de Shavuot. Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos aquí que hay un derramamiento de Ruach HaKodesh, las tinieblas se movilizan para ridiculizar a los apóstoles llamándoles ebrios. Luego Ruach HaKodesh responde con un crecimiento a la cajal
que pasó de 120 talmidín a más de 3.000 judíos. Entonces, vamos a ver que el libro de Hechos nos está hablando de una lucha espiritual que es el trato de toda la Biblia. El capítulo 3 nos muestra al Ruach HaKodesh trayendo poder y Pedro sana a un hombre cojo de nacimiento. Ruach HaKodesh da la valentía, da el poder, tal cual lo había dicho el Señor. Cuando venga Ruach HaKodesh tendréis poder. Ruach HaKodesh trae la valentía para hablar sobre la esperanza de Israel, es decir, la resurrección, en el lugar donde se congregaban los que buscaban de Dios. Es decir, el Ruach HaKodesh no los mandó de casa en casa en ese momento, los mandó donde se concentraban los que querían escuchar palabra de Dios, que era en el templo. Luego vemos el capítulo 4, que las tinieblas, ante ese crecimiento de más de 3.000 judíos, empieza a responder con arrestos. La tiniebla envía arrestos y enjuiciamientos por enseñar la verdad. Y Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. En ese mismo capítulo vimos que el Ruach HaKodesh le responde entonces a las tinieblas con más crecimiento de la Cajal. Y muchos judíos se unen a la Cajal. Y sigue mostrando Ruach HaKodesh su poder, haciendo que la Cajal fuera uno. Eran uno en oración y eran uno en todas las cosas. Vimos entonces el capítulo 5, donde las tinieblas a esto responden introduciendo a los mentirosos en la Cajal. Llega Ananías, llega Zafira y ya sabemos lo que ocurrió. Ruach HaKodesh a esto de la introducción de mentirosos responde con más crecimiento de la Cajal. Hubo muchas sanidades, la sombra de Pedro curaba y entran las mujeres. Se agregan a la Cajal las mujeres. Las tinieblas entonces atacan con arrestos de Pedro y de Juan. Y el Ruach HaKodesh responde con liberación. Envía un malach para que liberen a Juan y a Pedro. Y que vuelvan a enseñar, porque eso era lo que el Ruach HaKodesh buscaba. Vuelvan a enseñar donde están los que buscan de Dios, en el templo. Las tinieblas, al ver esto, atacan con amenaza de muerte. Ruach HaKodesh responde nuevamente con liberación. Gamaliel los hace salir del Sanedrín donde querían matar a Juan y a Pedro. Las tinieblas, al ver esto, atacan con azotes. Van a azotar a los talmidín. Y el Ruach HaKodesh responde con enseñanzas en el templo. En vez de tener miedo, el Ruach HaKodesh pone más valentía y siguen enseñando. En el capítulo 6 vemos que las tinieblas atacan con división interna. Llegan los judíos de Judea y empiezan a pelearse con los judíos griegos dentro de la Cajal. Empieza a surgir en la Cajal la división. ¿Quién la siembra? Las tinieblas. El Ruach HaKodesh responde con crecimiento nuevamente y se unen entonces hasta sacerdotes del templo en la Cajal. Las tinieblas entonces va a atacar con arrestos y arrestan a Esteban. Ruach HaKodesh responde con la palabra en la boca de Esteban durante el juicio que le hacen, y las tinieblas, escuchando la verdad, ataca con la muerte de Esteban. Las tinieblas en el capítulo 8 ciegan a Shaul y lo envían a perseguir a la Cajal. El Ruach HaKodesh responde con la expansión de la Besorá hacia Samaria. Es decir, miren cómo está la lucha espiritual en este libro. En el capítulo 9, Ruach HaKodesh saca de la oscuridad a Shaul, lo tumba del caballo, lo envía a Damasco, le pone escama en los ojos y luego lo libera para que venga a servirle. Pero las tinieblas entonces atacan a Shaul y le hacen creer que es por su fuerza que él puede cambiar a los creyentes. Y Ruach HaKodesh entonces lo envía a su casa, a Shaul, antes de que lo maten. Ruach HaKodesh entonces trae a Pedro para enviarlo a Samaria y allí hace milagro de curación de un paralítico y resucita a una mujer. Como Shaul, que era el comisionado para los gentiles, había caído en que él con su fuerza podía hacer lo que la misión que el Señor le daba, el Señor lo envió a que entendiera que no era por su fuerza y levantó entonces a Pedro para hacer el trabajo que tenía que haber iniciado Shaul.
Y en el capítulo 10 vemos cómo Pedro es el instrumento para injertar a los gentiles en el reino, a través de Cornelio y la multitud que se reunió en la casa de Cornelio. Y el capítulo 11 nos muestra que las tinieblas a todo esto responden sembrando la duda en la Cajal de si los gentiles eran salvos o debían ser salvos. Y el Ruach HaKodesh responde a los de la Cajal, al liderazgo de la Cajal, con Torá para que los apóstoles acepten que Dios ha dado a los gentiles la esperanza de la promesa de resurrección para vida eterna, tanto como a los judíos. Ruach HaKodesh entonces envía a judíos helenistas a fundar la Cajal de Antioquía y hace que traigan a Shaul a la Cajal de Antioquía. En el capítulo 12 vemos que entonces a todo esto las tinieblas responden con persecución y muerte en Judea y matan a Jacobo y Pedro es encarcelado. Ruach HaKodesh entonces responde con la liberación de Pedro y la muerte de Herodes, que fue el que gestó la muerte de Jacob o de Jacob. El Ruach HaKodesh en el capítulo 13 vemos que ordena cumplir el mandamiento que dio Mashiach en el capítulo 1, que fue sean medio de injerción en el reino para cualquiera de la familia de la tierra. Así que Shaul y Bernabé inician el primer viaje y van a injertar familias gentiles y judías en Chipre, Antioquía y Pisidia. Y en el capítulo 14 vemos que continúa la injerción de cualquier familia de la tierra y se da el primer viaje, durante el primer viaje de Shaul y Bernabé, que llegan hasta Iconio y una ciudad de gentiles que era Listra. Y allí termina el primer viaje. En el capítulo 15 vemos que las tinieblas se levantan nuevamente y atacan introduciendo palabra de hombre en la Cajal, porque había estado creciendo. Las tinieblas siembran la palabra de hombre, que era el tema de la circuncisión, que había que ir a la halajá, que había que hacerse judío, no que era para cualquier familia de la tierra, sino para aquellos que se hacían judíos era la salvación. Ruach HaKodesh responde a esta introducción de palabra de hombre con la Torá. Para venir de Mashiach, decía la Torá, no es necesario ser judío, puede venir cualquiera de la familia de la tierra, siempre que se aleje de la idolatría, la abominación sexual y el homicidio. Pero debe estudiar Torá en los Shabbat. Las tinieblas a esto atacan con la carnalidad para división y Shaul se separa de Bernabé. Ruach HaKodesh responde entonces creando dos grupos de evangelistas, el de Bernabé y Marcos y el de Pablo y Silas. En el capítulo 16 vemos que Ruach HaKodesh continúa con la injerción de cualquier familia de la tierra, haciendo el segundo viaje de Shaul, Lucas y Timoteo. Ruach HaKodesh ordena ir a Europa. Se le aparece una visión de un varón de Macedonia, Europa, y el Ruach HaKodesh hace que familias allí en Europa sean injertadas, en este caso la familia de Lidia. Las tinieblas atacan con la cárcel para Shaul y Silas en esos lugares cuando les envía una muchacha con rueda de adivinación y se crea un conflicto por el cual llevan a la cárcel a Shaul y Silas. Y el Ruach HaKodesh responde a ese ataque de las tinieblas con liberación. Siempre que había un ataque de cárcel, de juicio, venía la liberación. Responde Ruach HaKodesh con liberación e injerción de la familia del carcelero. Llegamos al capítulo 17 y el Ruach HaKodesh continúa injertando familias de la tierra en Tesalónica. Las tinieblas atacan con persecución, Ruach HaKodesh responde con expansión y va a Berea. Las tinieblas atacan en Berea y Ruach HaKodesh responde con expansión al centro de la idolatría, que es Atenas. Las tinieblas ahí responden a la expansión de Atenas con filosofía griega. Y el capítulo 18 nos muestra que continúa injertando familias de la tierra en Corinto. Las tinieblas responden con blasfemias por parte de la halajá. Ruach HaKodesh responde con injerción de la familia de Crispo. Las tinieblas atacan con juicio en los tribunales. Ruach HaKodesh responde con liberación. Ruach HaKodesh continúa la expansión de la Besorá a Éfeso.
Ruach HaKodesh lleva de regreso a Shaul y termina en el segundo viaje. Ruach HaKodesh lleva a Shaul al tercer viaje para confirmar a los Gálatas. Ruach HaKodesh atrae a Apolo desde África y nos muestra que la Besorá estaba en África. Vean cómo hay una lucha espiritual en todo esto. Pero aquí en el capítulo 18, el Ruach HaKodesh ha tomado la iniciativa. Pero las tinieblas no se quedan quietas. En el capítulo 19 vemos que Ruach HaKodesh envía a Saúl de regreso a Éfeso porque no habían recibido Ruach HaKodesh en Éfeso. Allí el Ruach HaKodesh a través de Saúl se expande toda la Besorá a muchos judíos y gentiles en muchas partes de Asia, porque allí Ruach HaKodesh establece a Saúl por más de 2 años. Las tinieblas a esta expansión atacan con hechicería. Llegan judíos exorcistas, se quieren hacer más que Pablo, y el Ruach HaKodesh responde con la exaltación de Saúl y la destrucción de mucha hechicería. Empiezan a romper y a quemar los libros de hechicería. Las tinieblas atacan entonces con manifestaciones públicas contra Saúl usando de instrumento a la diosa Diana. El Ruach HaKodesh responde otra vez con liberación. En el capítulo 20, el Ruach HaKodesh envía a Saúl de regreso a Europa a reforzar las congregaciones y las tinieblas responde con acechanza contra Saúl. Ruach HaKodesh responde con expansión y milagro, y allí vemos que en Troas, un joven llamado Eutico cae de un tercer piso y Saúl hace milagro de resurrección, con lo cual mucha gente en ese territorio creyó en la Torá, se expandió más la Torá. Las tinieblas entonces responden con preocupación para Saúl, que la preocupación vino de que habían crecido, había un liderazgo, pero el liderazgo no se estaba comportando adecuadamente. Ruach HaKodesh responde a estas preocupaciones con un discurso que envía por medio de la boca o la palabra de Saúl a los líderes de cómo debería ser el comportamiento de un líder en una congregación. En el capítulo 21 vemos que Ruach HaKodesh envía a Saúl a Jerusalén y termina su tercer viaje. Las tinieblas ven que Saúl se está acercando al centro donde las tinieblas, reinan, que es Jerusalén y Roma. Por tanto, responden con el arresto de Saúl para matarlo. Ruach HaKodesh responde entonces con la liberación usando como instrumento a los romanos para que liberen a Saúl. Y al capítulo 22, el Ruach HaKodesh responde con la verdad en la boca de Saúl, mientras que las tinieblas atacan con amenaza de muerte y azotes. Ruach HaKodesh responde entonces con más protección de los romanos a Saúl. El capítulo 23 nos muestra al Ruach HaKodesh poniendo palabras de verdad en boca de Saúl para desenmascarar al Sanedrín, donde había unas grandes tinieblas, y se divide ese Sanedrín y pelean entre ellos. Ruach HaKodesh le confirma a Saúl que toda esa experiencia que ha estado viviendo, donde hay esa lucha espiritual, está pasando porque es necesario que él testifique en Jerusalén y en Roma, la cuna de las tinieblas. Las tinieblas responden entonces con un intento de asesinato para evitar que Saúl siga en Jerusalén y que no llegue a Roma. Ruach HaKodesh responde con más protección para Saúl. Ruach HaKodesh capítulo 24 cumple la promesa de que Saúl sería instrumento ante los gentiles, es decir, Ruach HaKodesh ya había dicho que él sería instrumento cuando lo sacó de su ceguera espiritual, le dijo: tú serás instrumento para presentarse ante gentiles y ante reyes y ante gobernadores. Así que ahora estaba en un juicio ante Félix, un gobernador. Y las tinieblas, al ver que se estaba cumpliendo las profecías, responde con uso de abogados, busca todas las cosas legales para instrumentar un ataque contra el creyente Saúl. Ruach HaKodesh responde entonces con liberación de ese juicio. Y las tinieblas atacan entonces, después que es liberado, con corrupción. Félix le pedía soborno a Saúl, tentación en la que Saúl no cayó. Ruach HaKodesh responde quitando al corrupto, lo quita
y ahora venía otro gobernador. Y en el capítulo 25 vemos que Ruach HaKodesh trajo a otro gobernador gentil. Las tinieblas entonces convierten a este gobernador en un político que quiere favorecer la clase pudiente. El Ruach HaKodesh responde con una apelación al César. Las tinieblas entonces buscan de qué acusar a Shaul porque no había argumentos. Llegamos hacia el capítulo 26 y el Ruach HaKodesh reúne a los ricos de Cesarea para que escuchen a Saúl y se conviertan. Pero las tinieblas responden con la no conversión. Ruach HaKodesh, con esta situación de estos pudientes en aquella audiencia, deja claro que la experiencia serviría para el juicio venidero, donde todos esos que estaban ahí se les presentó la palabra y la rechazaron. Capítulo 27 cerramos, dice, Ruach HaKodesh muestra el simbolismo de lucha entre la luz y las tinieblas a través de un barco que representa al mundo y que está a merced de Dios Yam, el Dios del caos y las tormentas. Las tinieblas se jactan de que tiene el simbolismo del mundo en sus manos, es decir, el Dios del caos y las tormentas tiene el simbolismo del mundo, que eran 276 personas y que solo de esas 276, 3 creían en Hashem. Eso es de lo que se jacta la tiniebla. Y el Ruach HaKodesh responde mostrando que por esos 3 todos se pueden salvar si escuchan para hacer lo que dice la Torá. Y con esto, mis hermanos,